informarles. Quiero agradecerle muchísimo a mi querido Mario Campa que esté con nosotros. Tengo muchas preguntas en cantidad sobre todo que tienen que ver con la vacuna y ya les voy a decir por qué. Así que, mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Meme, buenas noches. Un gusto estar como siempre en este espacio. Oye, Mario, tengo que entrar derechito y sin escalas con esto porque creo que tú me puedes ayudar a resolver estas dudas. He visto y me tocó la semana pasada ver un debate donde había varios jóvenes en este espacio también, el primer debate que tuvimos entre jóvenes de distintas fuerzas políticas, en donde Sí. pues se quejaban mucho por el que México tuviera tan poquitas vacunas. Leo ahora en redes sociales a usuarios como Marieto Ponce que dicen, y lo voy a compartir aquí también, dicen esto. Estados Unidos lleva más de 4 millones de dosis aplicadas de su vacuna contra el COVID. México no puede poner 50,000. ¿Saben por qué? Porque nos gobierna la ignorancia. No la aplicaron en días festivos. Si bien ya se aclaró que solamente no se trabajó el día 1 de enero, nada más, la pregunta sigue siendo esa. ¿Por qué Estados Unidos tiene más y aplica más vacunas que México? Lo mencionan los partidos del Movimiento Ciudadano, es una crítica constante. Ayúdame a explicarle a la gente cómo funciona esta capacidad negociadora que tiene México para adquirir las vacunas, cuánto es el recurso, vaya, los pormenores del tema. Sí, bueno, primero es importante decirle a la gente que si bien Estados Unidos lleva 5 millones de unidades aplicadas, no podemos trazar un paralelo con México. México no tiene 5 millones de inyecciones o de vacunas almacenadas en una gran bodega y esperando a que a que lo logístico se resuelva para aplicarlas. No es ese el caso. El problema es que a México le han llegado más o menos esa cantidad, aproximadamente 50,000 unidades, porque algo que se advirtió desde hace meses, estamos hablando desde mediados de año, esto ya se veía venir, no nos toma por sorpresa a los que sabíamos que ante una oferta tan limitada, vacunas desarrolladas de por la iniciativa privada en un ambiente con tanta demanda, pues las primeras unidades se iban a ir a los países desarrollados que tienen mayor escala, es decir, mayor capacidad de negociación en los contratos de compra y además mayor poder adquisitivo para que si la farmacéutica dice, yo en estos primeros 100 millones de unidades voy a cobrar $10 la unidad, pues a lo mejor resulta que México apenas puede pagarlo, pero luego llega a Estados Unidos y dice, yo te ofrezco 12, pero dámelas antes, ¿no? Esa es la carrera por la vacuna, ¿no? En cierta forma, refleja más o menos la carrera hacia la luna, ¿no? Que fue precisamente ganada por las potencias porque ellos tenían la capacidad para desarrollar cohetes antes que cualquiera. En este caso es comprar las vacunas antes que cualquiera, además que las desarrollaron ellos con las farmacéuticas que generalmente están en los países desarrollados, ¿no? Entonces, con eso se enfrentaba México y, sin embargo, incluso con este ambiente tan restrictivo en la compra, México es el primer país en América Latina en aplicación de vacunas hasta el día de hoy. Esas 50,000 unidades parecerán pocas, pero el único que se le acerca en América Latina es Argentina, y porque Argentina desarrolló o firmó un convenio específico con Rusia para la vacuna Sputnik. Si quitábamos a Argentina, estamos hablando de que yo estaba viendo, por ejemplo, los tweets de Gustavo Petro el día de hoy, y Petro se está quejando de que Colombia no ha aplicado ninguna vacuna, ninguna dosis, y México ya está llegando a 50,000 y Argentina está por ahí cerca. Dice Petro, bueno, es que ¿qué estamos haciendo mal para que ya haya países que la están aplicando y México y Argentina vayan también? Por supuesto, en estos temas siempre hay cierta relatividad contra quien te comparas, ¿no? En este caso, Petro se está comparando contra América Latina y aún así hay cierto rezago de Colombia. Lo mismo podríamos decir de Brasil. Brasil incluso tiene mayor capacidad de compra, mayor escala que México, y aún así va atrás en la aplicación de vacunas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la labor del gobierno mexicano, la diplomacia ha sido muy activa, y a sabiendas de que incluso el mecanismo como el COVAX no se está pudiendo
tratar de la misma forma que lo que está pasando con los países desarrollados que tienen más capacidad de compra, ¿no? Ok, entonces estamos viendo el tema económico, las capacidades de compra y estas cuestiones que por supuesto importan y preocupan. Hoy en la conferencia de prensa mañanera se informaba que México está entre los primeros 20 o en el lugar en los 20, entre los 20 países que más han vacunado, si no estoy mal y no me quiero equivocar, en el lugar 13. ¿Qué significa el que esté México en este lugar comparado con situaciones que podríamos haber vivido en otras administraciones, situaciones que... Sí, bueno, creo que perdí el audio, no sé si ustedes me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan o no? Hola, hola. Problema en problema, pero sí, sí te escuchamos, mi querido Mario. Ya, a ver, Ok. ayúdame Sí, justamente con ese análisis, por favor. sí, mira, ¿qué implica esto? Bueno, pues que en este momento México pues lleva más, por ejemplo, más vacunas aplicadas que grandes países como Francia, que llevan apenas 5,000 vacunas, India o Brasil, que llevan cero, ¿no? Entonces estamos, o incluso otras potencias como Australia, ¿no? Economías muy grandes como Japón, que tampoco lleva ninguna dosis aplicada. Entonces, creo que también México lleva un buen ritmo. Estamos esperando que lleguen adicionalmente aproximadamente 400,000 nuevas vacunas en los próximos días. Y además existe la posibilidad de que se sigan aprobando otros nuevos medicamentos, no únicamente la de Pfizer, que es en este momento la única que está aplicando México. Hay otros países que están aplicando ya dos, por ejemplo, Estados Unidos también está aplicando la de Moderna. Y en la medida en que se vayan autorizando más de estas vacunas en México y se empieza a producir, además la de AstraZeneca y Oxford, que además tiene un precio unitario mucho más bajo que las otras y requiere una sola aplicación y menos refrigeración, entonces estaríamos hablando de que en ese momento, pues México podría rápidamente empezar a vacunar a un porcentaje importante de su población, ¿no? Ahora, mi querido Mario, recuerdo que la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada, ya no sé ni quién día vivo, pero estábamos hablando de lo que sabíamos que ocurriría, ¿no? Las vacunas falsas, cómo el mercado negro empieza a surgir, cómo empiezan pues estas campañas. Veo que hay una página falsa, ya la reportó el doctor Hugo López Gatell, una falsa página de Pfizer en donde aparentemente estarían vendiendo la vacuna. Si bien Sí. lo hemos desmentido y bien hay que seguir haciendo esa chamba, ¿qué significa para la estrategia del COVID? ¿Qué significa económicamente hablando, incluso que haya gente que caiga en esto de comprar vacunas falsas, de irse con la finta, todo con tal de recibir una vacuna antes de esperar a que les toque el turno? ¿Qué significa también socialmente el que todavía veamos gente que no cree que la vacuna sea la estrategia, que no confía más bien en la estrategia de vacunación del gobierno? Sí. Bueno, yo creo que esto también es algo relativamente normal. Digo, no quiero decir que no es cualquier cosa, pero desafortunadamente cuando hay tanta demanda y hay cierta restrictividad en la distribución, incluso en la producción, desde ahí vienen los problemas, pues siempre hay mercados negros, ¿no? Y tráfico ilegal, hay fraude. Eh, Hay que aclararle a la gente, por supuesto, que en ningún país del mundo se está vendiendo la vacuna en estos momentos en un Walmart, por ejemplo, o en una farmacia. Quizá más adelante, y conforme haya más opciones para los países, conforme ciertas cadenas privadas tengan la escala para competirle, digamos, a los países, a los gobiernos, entonces seguramente veremos ya que habrá una oferta más amplia de vacunas, ¿no? Eh, Creo que fue un acierto también que hayan intervenido en algunos países las Fuerzas Armadas. La distribución además puede acelerarse porque hemos visto en algunos países, por ejemplo en Nueva York, por nombrar un ejemplo, que vacunan de lunes a viernes, típicamente en horario laboral regular. Las Fuerzas Armadas te pueden trabajar más horas en fines de semana, te pueden salvaguardar el trayecto, que la vacuna no sea pues desviada de su objetivo.
y además pues tiene también su propio alcance en zonas particularmente complicadas, ¿no? Por ejemplo, en áreas rurales, en zonas de la serranía. Ahí es donde particularmente las Fuerzas Armadas pueden ayudar en la distribución, ¿no? Pero sí, desafortunadamente la alta demanda de un bien tan valioso, imagínate, está aquí la vida de por medio, pues eso hace que la gente se quiera adelantar, ¿no? El principal problema, hay que decirlo, no es en este momento una cuestión logística, no es en estos momentos que los gobiernos no tengan la capacidad para comprar la vacuna porque no tienen el dinero. El principal problema está en la producción. Se acaban de aprobar estas vacunas y algunas están trabajando a marchas forzadas. Imagínate, está de por medio contratos millonarios para las farmacéuticas y están trabajando a marchas forzadas para cumplir con los contratos que firmaron en su momento con los distintos gobiernos, ¿no? El problema es que no pueden levantar fábricas de la noche a la mañana, no pueden dejar de producir, digamos, en el caso de Pfizer, el Viagra para producir esta nueva vacuna. Estoy quizá exagerando, pero así resulta, ¿no? No pueden de la noche a la mañana dejar sus líneas principales de negocio para dedicarse únicamente al COVID, porque entonces tendríamos faltante de otros medicamentos y vacunas. Entonces, poco a poco se irá escalando la producción, se irá acelerando. Hay algunos estimados de la OMS, de UNICEF, incluso en su página pueden consultarlos, donde incluso trabajando a plena capacidad, con la capacidad actualmente instalada en las diversas, acuérdense que la vacuna parecerá un objeto muy simple, un líquido, pero hay muchas formas de producirla, de conservarla y además distintas formas en que se da la reacción en el cuerpo, ¿no? Ya vimos que incluso hay distintas formas de almacenarla. Y entonces, incluso tomando toda esa capacidad de producción y agregándola hasta finales de 2021, si bien nos va, es cuando tendríamos las suficientes dosis para cubrir a casi la totalidad de la población mundial. Entonces, también es una cuestión, desafortunadamente, de ser pacientes y en esa paciencia está pues el seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, solo para hacer énfasis en esta parte, no es tanto la capacidad negociadora de México como el hecho de que la producción hoy sigue siendo pues a marchas forzadas, es nueva, todavía están aprobando vacunas, hay algunas que todavía están en sus fases, entonces solo quisiera reafirmar esta parte. No, yo diría que a pesar de las capacidades tan restringidas, México ha podido comprar algunas dosis ya en las miles de unidades, estarlas aplicando y próximamente tendrá muchas más, ¿no? Países que se adelantaron porque tenían un convenio con una farmacéutica, pues que estaba también en una fase de pruebas y necesitaba, no quiero decir un conejillo de indias, pero sí donde ensayar, pues agarraron países como Bahrein, por ejemplo, ¿no? Pero México seguramente esta misma semana o la siguiente estará rebasando a un país como Bahrein. Entonces, iremos viendo conforme avancen los días cómo se va dando el progreso, pero yo creo que la capacidad de negociación de México ha sido particularmente buena considerando que es un país de ingreso medio, ¿no? No es un país desarrollado. Tenían todas las de ganar todos los países europeos, los países asiáticos como Japón, China, India, incluso por la escala, Corea del Sur, países como Canadá, Australia, Estados Unidos, incluso Brasil en América Latina, todos ellos deberían tener en este momento más dosis aplicadas que México si nos vamos estrictamente a que las farmacéuticas hubieran dicho, pues ok, voy a tomar las órdenes más gruesas, más gordas de los países que me ofrezcan más, y entonces esos son los que la llevarían de ganar, y no estamos viendo necesariamente que este sea el caso, ¿no? Estamos viendo que países como Argentina, México, a través de un cierto activismo, ¿no? A través de la diplomacia, a través de también esfuerzos, hay que decirlo, de los reguladores por acelerar también las fases de prueba, las evaluaciones clínicas, todo esto, pues a partir de ello es que ya están aprobando y ya se están en campañas de vacunación, ¿no? Muchas gracias, mi querido Mario, por ese análisis. De verdad creo que era importante, sobre todo cuando estamos buscando combatir la desinformación, la infodemia y esos argumentos en donde no puede, la capacidad México pobre, bueno, etcétera. No creo que ya había que dejar claras algunas cosas.